Habitan en diferentes ciudades de Europa y un par de veces al año se reúnen en San Sebastián para obsequiar a nuestros oídos con melodías sentidas y del todo luminosas. Se llaman Le Mans y además de todo lo que hemos hablado de ellos y con ellos a lo largo de hoy, han participado también en algunos recopilatorios como este de tributo a Fell, que se editó a través del sello Elephant en 1995, donde venía una canción de Le Mans en francés que se llamaba El amor durante el día y luego también una canción de Daily Planet, que es lo que nos está acompañando como fondo. Les despedimos tal y como ellos despidieron este concierto que se celebró el día 13 de enero en la Sala El Sol, con la canción, la siempre brillante canción de Si tú me quieres. Bueno, no sé, son las primeras canciones, ¿no? Como, es el típico disco de primeras canciones de un grupo que nos gusta, ¿no? Quizá, no sé, ahora pienso que la gente tiende a sobrevalorarlo un poco, porque es un disco del que se habla más que se escucha realmente, ¿no? Un disco muy fresquito en cualquier caso, ¿no? Sí. Había una falta de pretensiones muy grande. No, sí, no, a mí me gusta ese disco, pero bueno, que ya lo veo como algo muy lejano, no lo he puesto en casa hace mucho tiempo. O sea. Dice Teresa que entonces cuidabais menos las letras en aquellos años. Sí, no, eso es totalmente cierto, no nos cuidábamos nada, eran algo de salir del paso totalmente. De hecho evitábamos contar cosas, ¿no? Era un poco la idea era no comprometerse un poco con las letras, ¿no? No decir nada ni mostrar nada. Ese disco salió con el sello Dro y digamos que justo después de cambiar el nombre del grupo fue cuando se rompió la relación con Dro y os quedasteis sin sello, ¿cómo? No, bueno, no, la relación con Dro se rompió muy poco después del disco, muy poco después, porque ellos estaban descontentos porque el disco no vendió. Nosotros estábamos descontentos porque nos daba igual vender, pero queríamos hacer las cosas con un poco de libertad, ¿no? Y no nos la daban, y entonces nos fuimos y fue poco después de irnos que nos empezamos a llamar Le Mans. Pasa bastante tiempo. Yo creo que el primer concierto que disteis por lo menos en Madrid, y yo creo que no habéis tocado desde entonces en Madrid, fue cuando reaparecisteis en una fiesta de Stam con Terry 4 y con Family. Sí, pero habíamos tocado con Esclarecidos una vez, como en la primavera del 90 o algo así, en la universidad. ¿Siendo ya Le Mans? No, como Aventuras de Kirlian, con, no sé, ¿cómo se llama esta sala? Universal, cerca de Manuel Becerra. Universal Club, o así. Universal Club, la pequeñita. Sí. Universal Club. Teloneamos ahí a Los Esclarecidos, como a principios del 90, algo así. Un concierto curioso, ¿no? Porque erais, bueno, y vosotros seguís siendo grupos poco dados al directo, los dos. Esclarecidos tampoco. Sí. Nosotros en aquella época tocábamos más que ahora, de todas formas, pero nunca hemos sido muy dados a ello. No, es verdad, sí. Y entonces ya nos plantamos en un disco que tenía un poco ese aspecto de recopilación de las mejores maquetas de años, sí, que salió a finales del 93.
y que era Le Mans sobre fondo de nubes, sin título genérico y con Elephant. No, ese es un disco que tenía que haber salido mucho antes de lo que salió en realidad, ¿no? Que fue, lo que pasa que era por cómo estaban las cosas en España, creo yo, en esa época un grupo como nosotros lo tenía un poco difícil para grabar, ¿no? ¿Puede ser a lo mejor ese disco a la vez el más jazz y el más pop de todos? ¿O es que no hemos escuchado el último? O sea... Ya. Desde luego el último no es el más jazz ni el más pop, pero... El más pop, sí. El más jazz, no, la verdad. Para mí es... Hay algún corte, ¿no? Que tenía de baneos ahí. Sí, pero yo lo veo como el más genérico, el más impersonal, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta mucho ese disco, no sé. Y de hecho cuando lo sacasteis ya estabais preparando las canciones de Entre Semana, que fue el siguiente, que ya salió en 1994, en septiembre-octubre. Algo más tarde, fue como hacia las Navidades o algo así. Y sí, de hecho ese era el disco que realmente queríamos hacer desde el 93, digamos, ¿no? Yo creo que cuando salió el disco el primero de Las Nubes, Entre Semana estaba ya totalmente concebido, ¿no? O sea, teníamos una idea muy clara de cómo tenía que ser y todo, teníamos todas las canciones. Una vez más eran 8 canciones en Entre Semana, pero muy cortitas. Parece como si se os atragantara el hacer más de 8 o 9 canciones de golpe, ¿no? Sí, bueno, ahora sí, el nuevo disco tiene 9 canciones, pero dura como unos 40 minutos. Es la primera vez que hacemos canciones, al margen de Cervina, es la primera vez que hacemos canciones de guitarras, más o menos pop, muy desarrolladas, ¿no? De 4 o 5 minutos. Y podemos decir que en Entre Semana había cosas de bossa nova. Sí, había alguna canción en concreto. Yo diría que Entre Semana es el disco más jazz que hemos hecho, ¿no? Años 50, no sé, algo un poco... En cualquier caso era un disco más triste que el anterior. Sí. Era, desde luego estaba mucho más cerca de lo que queríamos hacer nosotros que el primero, sí. Ese orden de cosas parece que se van alternando los discos alegres y los tristes, ¿no? Porque lo siguiente es Cervina, que es ¿cómo lo podemos llamar? Porque es largo, o sea, es como un LP de remezclas o mini LP de remezclas, o ¿cómo lo definimos? Sí, es un disco de baile, es como, no es más que una canción nuestra, 2 canciones nuestras remezcladas por amigos, ¿no? Es un disco, pues un poco no es quizá tanto para oír en casa, sino los discos de remezclas son siempre una cosa un poco rara, ¿no? Porque te los compras y pasados 3 días solo escuchas 1 o 2, ¿no? Que te gustan, nunca los pones de un tirón, ¿no? Era la idea de hacer un disco como los que estábamos escuchando en esa época, discos para bailar, ¿no? ¿Y cómo elegisteis a los amigos que lo hicieron? O sea, ¿porque eran gente muy inmediata a vosotros o porque os gustaban así de lejos? O... Pez era un amigo de toda la vida, pero también somos fans de lo que hace, pero era una elección muy, muy clara, ¿no? Vanguard, pues en el momento que nos estábamos planteando este disco, acabábamos de escuchar una maqueta de Vanguard que nos había gustado mucho. Y entonces coincidió que Teresa los conoció en una fiesta de disco 2000, les propuso hacer una remezcla, nos mandaron 2, nos gustaron las 2 y las sacamos. Y a Jérôme no le conocíamos, fue un poco por medio de amigos franceses y tal. Le pedimos una remezcla, mandó 2. Nos gustaron también y por eso lo que iba a ser un maxi de 3 canciones acabó siendo un disco de 40 y tantos minutos, ¿no? O sea que... A nosotros la música de baile ya nos venía gustando de más lejos y teníamos muchas ganas de hacer algo un poco, ¿no? Un poco de baile, no sé. Sí. Lo que pasa es que en principio la idea pues era hacer un maxi. Queríamos hacer una canción y que nos la remezclaran otros. También por otras razones, a lo mejor me desvío del tema, pero
como nunca hemos tenido productor para los discos, por lo menos a mí me hacía mucha ilusión que otra persona bajo su nombre y su apellido firmara ese mismo tema con su sello y con su versión o con su lo que sea, ¿no? Me parece que es muy bonito lo de las remezclas, como ver tu canción vista por otro. A mí me parece agradable. Y claro, como me estoy enrollando, luego me cortáis, como esta canción aparece firmada, es que lo del productor es un poco así, porque él aparece como productor y sin embargo tú firmas las canciones. Entonces es un poco sospechoso, me parece que no queda demasiado claro. En el tema de las remezclas queda todo muy bien definido, ¿no? Esta es mi canción y esta es mi canción vista por este grupo. Bueno, las hacemos Teresa y yo, pero no es eso. Por ejemplo, en el nuevo disco de Le Mans hay una canción instrumental. O sea que no es que todas las canciones instrumentales... ¿Y no encajarían Daily Planet, por ejemplo? No lo creo. Pero no puedo explicar por qué, no sé. Yo esta canción la veía para Le Mans, ¿no? De hecho, creo que Le Mans cada vez vamos a hacer más música instrumental. Así llegamos a lo último, ¿no? El disco que todavía no ha salido, que se llama Sudade. Hay un single de anticipo que sale ya casi a la vez, se retrasa un poco el single de anticipo y sale casi a la vez, y salen dos formatos, en compacto por una parte y por otra parte en una especie de 10 pulgadas precioso, desplegable, con portada de Javier Aramburu, ¿cómo no? Sí, claro. Que ha hecho todas hasta ahora. Sí. La de Aventuras no, sí, también. Sí, lo que pasa es que en esa época no hacía portadas ni nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya le conocíamos, a nosotros nos hacía ya los carteles para las actuaciones y tal. ¿El cartel del concierto de hoy lo ha hecho también él? No. Es muy de su estilo. Tenemos una serie de amigos que son muy buenos. Y este disco, bueno, según vosotros mismos, o según nos contaba Teresa, es el más triste de toda la historia del grupo. Sí lo es bastante duro este disco. ¿Por una motivación estética o por un estado de ánimo real? No sé, no creo que tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Yo no he estado deprimido en el último año ni nada por el estilo, ¿no? No sé, igual es lo que dices tú, igual es una motivación estética, ¿no? A mí siempre me ha gustado la música triste, ¿no? Pero yo no sé si eso... hasta qué punto eso es puramente estético o tiene que ver con tu personalidad, no lo sé, la verdad. ¿Y qué grupos estés escuchando ahora mismo, así que os guste? Pues cosas de jazz, mucho. ¿Jazz? Sí, pues no sé, Miles Davis, Charles Mingus, Joseph Latif, ¿no? Luego música de baile, algo de house, no sé, jungle también. Serge Gainsbourg, muchísimo. Música francesa, bandas sonoras también. De grupos españoles, Family, ¿no? Supongo. Penélope Trip. R4. Meteoro. Sí, Meteoro me gusta mucho, sí. Ah, sí. Parece que eso no le gusta casi a nadie, yo no sé, a mí me encantan. Es futurista, no sé, será reivindicado en su día, ¿no? Está por delante de su tiempo, ¿no? No sé. Pero es el tipo de grupos que debería haber más, ¿no? Y que son totalmente infravalorados, desde luego, ¿no? Y entonces, de proyectos inmediatos, tocar hoy, tocar mañana, volver a separaros y juntaros para hacer algo dentro de 100 años otra vez, ¿o qué? No, en marzo vamos a tocar en Francia. Haremos una especie de gira por allí. ¿Dónde? En Francia. Pero en sitios concretos no... ¿En París vais a tocar o no? París, Burdeos, Marsella, Nantes, Toulouse y... creo que te he dicho todos. No sé, son como 5 o 6 ciudades o algo así. A ver si conseguimos ir a alguna. Sí, hombre. Creo que va a ser todo un reto. Sí, eso va a ser lo siguiente que hagamos. Muchas gracias, Ivonne, y a disfrutar hoy. Vale.